Vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Hay un pasaje muy extraño, por todo lo que vamos a ver en este tiempo. Así que vamos a leerlo y te pido, por favor, que ponga la atención en los detalles, no solamente en el sentido global, sino también en ciertos detalles, porque nos van a alumbrar un poquito más la importancia también de este pasaje y de esta experiencia de Jesús y sus discípulos. Dice el versículo 31, capítulo 7 del Evangelio de Marcos, versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Cómo hablaba? Bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaba. En gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho casi todo. ¿Cómo? Todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Padre, gracias. Cuando Jesús desarrolla esta experiencia, es interesante que se describe en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio dinámico, es el evangelio más cortito, como sabéis. Pero es un evangelio que prácticamente desde que empieza hasta que acaba se está desarrollando milagro tras milagro, se está manifestando una actividad incesante. Es como que de alguna manera quiere poner al espectador en una expectación, en un estrés, en un entender que Jesús no para, como que Jesús estaba con mucho contenido. En este contexto de una acción dinámica se desarrolla un acontecimiento un poquito extraño, porque dice que Jesús quería ir hacia Decápolis, pero que sube hacia Tiro y Sidón. Y de alguna forma, si no entendemos también la geografía, este detalle se nos puede pasar desapercibido. Decápolis era una zona, una región que estaba al este de Israel, de Judea, y era una zona de unas 10 ciudades aproximadamente, que en la antigüedad no habían sido llenadas por judíos y todavía había muchos gentiles o personas que no estuvieron en el exilio de Babilonia. Por lo tanto, era una zona donde necesitaban también la palabra ser predicada y era una zona que fácilmente podían cruzar también el Jordán y estar en ella. Pero sin embargo, Jesús va desde Galilea hacia el norte, hacia Sidón, y es como si nosotros para ir, por ejemplo, un ejemplo, una ilustración, si quisiéramos ir hacia Tarragona, en vez de ir a Tarragona, subiésemos a Girona y de Girona diésemos la vuelta y pudiéramos bajar por el otro lado. Era una vuelta sin sentido. Además, era un periplo que duró también varios meses. Los exégetas dicen que calculan que al menos 1 a 2 a 3 meses tuvo que tardar este viaje inesperado de Jesús. Entonces es extraño porque Jesús tuvo 3 años aquí en la tierra. Estuvo muy poquito tiempo, 3 años de ministerio en la tierra. Estuvo muy poquito tiempo desarrollando el ministerio y yo me imagino que cuando tú sabes que tu tiempo es corto, cuando tú sabes que realmente los días los tienes que milimetrar porque tienes que desarrollar agenda, tú lo que quieres meter son cosas importantes, llegar a cuanta más gente mejor, saber que de alguna forma tienes que enfocarte en alcanzar a mucha gente. Pero sin embargo Jesús cambia este patrón, desarrolla otra estrategia y lo que busca precisamente es estar durante ese tiempo caminando con sus discípulos, hablando con sus discípulos, dialogando con sus discípulos, enseñándole a sus discípulos, durmiendo con sus discípulos y pudiéndole desarrollar un discipulado, porque para Jesús era mucho más importante que lo que hacían sus discípulos, lo que eran sus discípulos. Hay muchos momentos en los que nos desenfocamos y pensar que estar de alguna forma en las cosas del Señor son lo importante. Pero Jesús hace un parón y establece en primer lugar una prioridad.
Para Jesús no era tan importante los milagros que se podían desarrollar, sino el carácter forjado de Cristo en cada corazón de sus discípulos. Y para eso necesitaban estar tiempo con ellos. Y no le importaban en ese momento tanto las multitudes, porque sabía que si Él formaba y preparaba un grupo de discípulos, este grupo de discípulos impactarían a las multitudes. Y Jesús se desarrollaba en esa dualidad. Desarrollaba una relación individual, cercana, personal, con cada una de las personas que podía dialogar, pero luego también tenía la capacidad de ir hacia las multitudes. Y Jesús no se enfocó solamente en un sentido. Y esa particularidad nos ayuda a ver la importancia que a Jesús le da la formación del carácter. No podemos desarrollar el carácter de Cristo solamente en actividades. Debemos desarrollar el carácter de Cristo en nuestro corazón cuando estamos en intimidad delante de la presencia del Señor. No hay atajos en la vida espiritual. Hay cosas que realmente podemos conseguir en resultados personales. Pero lo más importante es esa cuestión, ese carácter, esa seguridad de que la forma de pensar, la forma de vivir de Jesucristo se desarrolla en nosotros. Y para eso tenemos que estar cerca de la presencia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste horas derramado en la presencia del Señor? Y no solamente una actividad de la iglesia en su conjunto, sino tú en particular en la presencia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas en la presencia del Señor? Pero no porque esperaba algo que te respondiera Dios, sino porque podía deleitarte en esa presencia gloriosa del Señor sobre tu vida, sentir el abrazo del amor del Padre, saber que realmente la inmensidad de Dios estaba ahí presente en tu corazón y te puedes sentir en ese momento la persona más feliz de toda la tierra, porque sabe que el Padre Celestial, el Creador del cielo y de la tierra, está en ese momento contigo a nivel personal. No hay atajos, hermanos. Y Jesús priorizó en primer lugar esa relación con sus discípulos. Pero en segundo lugar también le estaba dando un mensaje. La intención era ir a Decápolis, pero antes iba a Sidón. Y si en Decápolis había pocos judíos, en Sidón era una tierra gentil. Y por lo tanto para el judío era una tierra hostil. Y esto estaba manifestando Jesús. Él en primer lugar vino a las ovejas perdidas de Israel. Pero estas ovejas no le recibieron y entonces fue corriendo a todo lugar porque el Evangelio había de ser predicado en todas las naciones. Y ahí también está la importancia nuestra, hermanos. La bendición de Dios no se fundamenta en un lugar físico. La bendición de Dios se fundamenta cuando somos obedientes en extender la gracia y la gloria del Señor a otras localidades, a otras ciudades, a otros países. Poder entender, hermanos, que mi bendición ha de ser también trasladada. Por eso la cuestión de enfoque como el que estamos desarrollando de Alcance 2020 o lo que está desarrollando vuestra iglesia en particular, no es una cuestión de extender un reinito particular. Es cuestión de obediencia al mandato, de ir a tierra hostil y predicar el Evangelio, porque hay muchas personas que necesitan a Jesucristo en sus corazones. En la medida en la que nos sentimos satisfechos, en la medida en la que hay una condescendencia en nosotros pensando que todo está bien y que de alguna manera podemos seguir adelante porque ya hemos llenado ciertos locales, porque ya hemos multiplicado cierta cantidad de iglesias. Entonces, hermano, esa situación da lugar a una apatía y una apatía que nos hace desobedecer al Señor. Y por desgracia hay tristeza en mi corazón cuando visito congregaciones que han perdido la visión, que han perdido la perspectiva y su única visión es sostener, mantener a la iglesia. Y la iglesia no está llamada a ser sostenida, la iglesia está llamada a avanzar, a poder proclamar el nombre del Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y en este tiempo de crisis, en este tiempo precisamente, es el tiempo en el que más y más milagro veremos de parte del Señor. Yo digo que la iglesia no está creciendo en este tiempo a pesar de la crisis. Yo digo, y hermano, y entiendo lo que digo, y vengo del sur y la situación es mucho peor que aquí. La iglesia está creciendo gracias también a la crisis. Pues no es porque de alguna manera la gente de fuera pueda de alguna forma también venir como último recurso al Señor. Lo digo también porque la iglesia está siendo zarandeada.
Están entendiendo que su corazón no ha de ser puesto en el Dios, perdonar la expresión, pero era la realidad, el ídolo Mamón, el Dios del dinero, el Dios de alguna forma de las riquezas. Nuestra mente, confianza, debe estar puesta en Jehová Jireh, el Dios de la provisión, en el tiempo donde hay trabajo o en el tiempo que hay desempleo. Pero nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es tiempo de obedecer al Señor. Es tiempo de salir a tierra hostil, a tierra de alguna manera que todavía necesita recibir el Evangelio. Ahí Jesús hace ese periplo, desarrolla ese itinerario extraño y por fin llega a Decápolis. Y yo me imagino que cuando llega a esta región, cualquiera podía pensar o esperar algún tipo de acción diferente de Dios, pero dice que le traen a un hombre que era por una parte sordo y por otra parte tartamudo. Realmente algunas versiones dicen que era mudo, pero no exactamente la palabra original es mojilalos, y no era exactamente mudo, era que tenía dificultad de hablar, era como que tenía un nudo en la garganta, y fácilmente se puede entender porque cuando a una persona no escucha, entonces desde nacimiento, en su infancia, tiene dificultad lógicamente de poder pronunciar o repetir ciertos sonidos. Así que hay una cuestión interesante, que aquí Jesús está hablando precisamente de que esa persona no oye, pero Jesús lo asocia también en el capítulo siguiente a dureza de corazón. Versículo 17, en el capítulo 8, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿No comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? Así que Dios está desarrollando un escenario. Y en ese teatro, Él está de alguna forma interviniendo, trayendo una ilustración. Y está trayendo una persona que no oye, pero le está diciendo que esta persona representa a aquellos que estando cerca de Él no tienen el corazón dispuesto a su palabra y lo tienen endurecido. Y yo me imagino que a quien le estaba hablando directamente no eran los inconversos. A lo que le estaba hablando directamente era a sus discípulos. Y luego también daré algunos detalles más para que podáis entender por qué llego a esa conclusión. Él estaba diciendo, hermano, tener cuidado, porque no es solamente una cuestión de estar conmigo, no es solamente una cuestión de venir a la iglesia, no es solamente una cuestión de participar en algún ministerio. La cuestión es de tener un corazón blando, obediente a la dirección del Señor. Y para eso tenemos que oír. Y para oír, lo primero, hay que querer oír. Y no todos quieren oír. Jesús hace ahora algo extrañísimo. Y cada vez que predicamos de estos pasajes no deja de sorprendernos, porque coge a esta persona, imaginaros, la coge y la trae aparte, la retira un poquito de la multitud, y esto manifiesta una sensibilidad tan especial en Jesús. Dios no trata a la gente en base a la multitud, la trata de manera individual, le llama por su nombre, sabe lo que hay en su vida, sabe cuáles son sus necesidades. Independientemente de la multitud que haya, Dios trabaja contigo de manera particular. Ha sido tan hermoso cada testimonio. Estábamos calculando mi esposa y yo ayer, durante 4 horas y media, se desarrollaron testimonios de sus matrimonios, uno detrás de otro. Y de alguna forma estamos viendo que eso es la expresión del trato del Señor. No era solamente una cuestión del retiro, era el trato del Señor en el matrimonio a lo largo de su vida. Y poder ver la mano poderosa del Señor. Dios estaba tratando con cada individuo, con cada matrimonio, con cada persona. Dios tiene respuesta y solución para tu vida en particular. Y si es la primera vez que estás aquí, Dios te ha traído para proveer también tu necesidad. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere darte lo que tú necesitas, lo que tú estás buscando y solamente tú sabes que estás esperando. Jesús llama al sordo mudo o al tartamudo sordo, lo llama aparte. Y hace algo que hay varias posibilidades, ¿no? En primer lugar, le mete los dedos en la oreja. ¿Cuándo fue la última vez que te metió alguien los dedos en la oreja? ¿Quieres experimentar la sensación tan extraña
Dile al que está a tu lado. No, no se lo diga, no se lo diga. Qué cosa más extraña el poder pensar que ahora de repente Jesús, a un desconocido, le mete los dedos en la oreja. Manu, pasa por aquí, por favor. Ayúdame en la ilustración. No sabes si venís para acá o salí corriendo para allá, ¿no? Bueno, ponte aquí, mírame de frente, por favor. Ahora, Jesús le mete los dedos en la oreja. Así que, por muy grande que tuviera los brazos, no podía estar a una distancia mayor que la que estoy ahora mismo de Manu. Y ahora, con los dedos en la oreja, lo que hace es que escupe. No, no te preocupes, no lo voy a hacer. Está tenso. Entonces, escupe. Y con la saliva le toca la lengua. Así que hay dos posibilidades. La peor que se me ocurre es que le escupe directamente a la lengua. Es una guarrería. En Andalucía se llama eso guarrería, ¿no? La otra más suave es que escupa en el suelo o en algún sitio y coja la saliva y se la ponga a la lengua. Eso es una pequeña guarrería, pero sigue siendo guarrería. Así que cualquiera de las opciones era algo extraño, diferente a la forma de actuar de Jesús. Si Jesús lo podía haber mirado, ni siquiera una palabra, haberlo mirado y simplemente haber sido sano. Podía haber tocado, podía haber dicho alguna expresión, vete, no peque más, ¡pah! Y listo. Podía haber venido un rayo del cielo, podía haber venido un terremoto, cualquier cosa de esas eran válidas. Pero hace algo extraño, que de alguna manera deja a todos atónitos. Y todo el mundo le estaba mirando. Desde la lejanía le estaba mirando. Y ahora dice la palabra que le están mirando, está ahí cerca con los dedos en la oreja, después de haberle escupido. Yo me imagino al sordomudo, yo no querría estar en el pellejo, bueno, sí querría estar en el pellejo de esa persona. Y hay una persona desconocida después de todo eso, y ahora dice que empieza a gemir. Claro, si tú lees este pasaje, a gemir, uno piensa, si es una iglesia tranquilita, de estas tradicionales, empezará a pensar que estaba haciendo como meditación trascendental. Pero es una iglesia pentecostal como la nuestra, la que interpreta, sabe que gemir es clamar, ¿no? Y estaba clamando al Señor. Así que tú imagínate ahora el sordomudo con los ojos como un búho, ¿no? Mirando a Jesús atónito. Y ahora Jesús, no solamente con los dedos en la oreja, no solamente haberle escupido en la lengua, sino que ahora está clamando, y está diciendo una palabra que es en arameo. Pocas veces utiliza Jesús palabra en arameo. Y de alguna forma creo que son unas 5 veces solamente en todo el Nuevo Testamento, y era para llamar la atención, para de alguna manera hacer clavar la atención de toda la gente que le escuchaba en lo que él estaba diciendo. Y ahora está diciendo, éfata, éfata. Y la traducción literal es, sea abierto. Gracias, Manuel. Sea abierto. Y lo que le estaba diciendo no era solamente, sea abierto los oídos del sordomudo, sino lo que estaba diciendo era a todo lo que le escuchaban, sea abierto. No es solamente ábrete, sea abierto a la dimensión nueva que el Señor quiere desarrollar con tu vida. Hay momentos en los que Dios te sorprende porque hace las cosas diferentes a como estás acostumbrado. Hay personas que se desarrollan en una comodidad de estructura, de forma, de agenda, de planes. Pero el Señor de repente te lleva a un itinerario diferente, te lleva a una relación diferente, intensa, permite circunstancias no esperadas, algunas veces dolorosas, pero que te zarandea de tu estructura, de tu agenda, de tus prioridades y te lleva precisamente a una búsqueda intensa del Señor, a un anhelo y un hambre precisamente por recibir más de Dios, de buscar realmente y entender que solamente tu provisión está en el Dios celestial. Cuando no somos capaces de entender o de interpretar nuestra luz, nuestra vida a la luz del propósito del Señor, somos como esos sacos del sparring, ¿no? Que le están dando guantazos, puñetazos por todas partes y no entendemos qué es lo que está pasando. Pero el Señor quiere ahora que podamos interpretar nuestra vida a la luz de su propósito. Circunstancias dolorosas, cuestiones inesperadas, ausencia de un familiar, sino el fallecimiento. O quizás también una separación puntual en un momento determinado, o que te encuentra una enfermedad en tu hijo, o que te encuentra un desempleo y que de un día para otro estás en la calle. Cuestiones que de alguna manera zarandea y en este tiempo quizás más todavía, porque hay un temor previo. Toda esta situación, hermanos, que se es tan frecuente, si no la interpretamos a la luz del propósito del Señor, es fácil que decaigamos, es fácil que perdamos la perspectiva.
Es fácil que nos olvidemos de las promesas. Es fácil que simplemente nos acoplemos en nuestra silla y no nos queramos levantar. Pero el Señor hace cosas nuevas porque te ama, porque tiene un propósito contigo y porque hay un plan. No es el plan que tú tienes, es el plan de Dios con tu vida. No es el sueño de una noche de alguna manera efusiva en la que de alguna manera te imaginaste algo glorioso del Señor. Es el sueño de Dios eterno, porque desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en ti. Y dice la palabra que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal, pensamiento de bendición y de vida y no de muerte. Dios tiene cosas preciosas para tu vida y para mi vida. Y Él lo quiere revelar en la medida en la que tenemos un corazón abierto, unos oídos dispuestos para recibir palabra del Señor. No la palabra que queremos, sino la palabra que necesitamos. La palabra que glorifica el nombre del Señor. La palabra que forja el carácter de Cristo en nuestra vida. Y esta cuestión para Jesús es más importante que todo lo demás. Y es por eso también que desarrolla todo este escenario para en un momento determinado poder trabajar con ese tipo de personas. Por eso dice la palabra, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Qué hermoso este pasaje de Isaías 33. Y esto es la obra del Señor. Y en este tiempo precisamente que hay mucha gente muda a causa de la dificultad de poder trasladar una palabra porque no la han recibido, porque no han tenido oídos para oír, ahora viene un tiempo del Señor, tiempo de lluvia, tiempo de bendición, tiempo de gloria, en lo que realmente el desierto se convertirá en vergel y realmente en el desierto fluirán ríos de agua de vida. Juan 7, Jesús estaba precisamente siendo observador de una tradición en la que el sacerdote desarrollaba una liturgia, todos los años igual. Cogía agua de la fuente de Siloé y lo llevaba a un lugar y ahí la derramaba en libación. Y de alguna manera era como una manifestación de esa ofrenda a Dios, en la que cada vida se entregaba en esa, como el agua que se derramaba ahí en el suelo. Y ahora Jesús está diciendo, mirad, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. No es una cuestión de tradición, no es una cuestión de inercia del pasado, es una cuestión renovada. Cada día hay agua nueva, hay bendición, hay gloria sobre tu vida, hay posibilidad de poder entender esa circunstancia dolorosa para poder proyectarnos en el plan y el propósito del Señor. Pero Dios te dice, Éfata, sea abierto, sea abierto. Y este tiempo para nosotros también, como pastores, es un tiempo tan especial porque entendemos, hermanos, como dijo Albert Einstein, dice, el sumum de la locura es, haciendo siempre lo mismo, esperar resultados diferentes. Y efectivamente, hay muchos pastores que están haciendo lo mismo un año tras otro año, tras otro año. Pero esperan que haya crecimiento, esperan que haya cambio, esperan que haya proyección. Pues no, tendrán los mismos resultados. Para poder conseguir cosas nuevas, tenemos que hacer cosas nuevas. Y por eso precisamente hay momentos de bendición que se pueden plasmar en ciertas iglesias, porque han podido desarrollar acciones novedosas que han roto también estructuras eclesiales, pero sobre todo han obedecido al Señor. Y es por eso que la obediencia es la que trae bendición. No es la estrategia en sí, es la obediencia de hombres y mujeres que están al frente de la iglesia y pueden escuchar la voz del Señor y decir, sí, Señor, a pesar de la presión, a pesar de lo que me digan o a pesar de que algunos compañeros no lo entiendan. Y con esto también quiero honrar a vuestros pastores. De alguna manera entendieron esa visión y poder desarrollar confianza en que la promesa del Señor se cumplirá. Y que han sabido también estar atentos con oídos espirituales y poder escuchar la voz del Señor a pesar de las muchas dificultades. Qué importante es podernos mantener con un corazón abierto, no dejándonos llevar por la tradición del pasado. Quiero honrar también Manolo y Conchita, Manolo y Carmen, Manolo y Carmen, porque cuando veo personas como ellos, a lo largo de los años, estando también apoyando, respaldando, sosteniendo,
pero sobre todo abiertos a los nuevos tiempos, abiertos al propósito del Señor y entendiendo que Dios tiene un plan para cada etapa y para cada persona que está al frente. Ellos son pioneros de Asamblea de Dios, personas que honran no solamente esta iglesia, sino también Asamblea de Dios. Y para nosotros es una alegría, como hemos disfrutado también esta convención, 50 años de Asamblea de Dios, honrar a nuestros mayores. Y voy a pedir también que le den un aplauso también de cariño, de amor y de reconocimiento. Realmente creemos, hermanos, que Jesús tiene cosas nuevas para nosotros. El resultado fue una sanidad, como sabemos. Esta persona sanó. Y lo que ocurrió, vamos a leerlo de nuevo en el versículo 36 y 37. Que la característica de su sanidad no fue que fue una sanidad parcial, sino completa. Se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó entonces que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los mudos oír y a los sordos hablar. Hace a los mudos hablar y a los sordos oír. Bien lo ha hecho todo. Y esto, hermano, es una realidad de Jesucristo en nosotros. No importa el itinerario por el que nos lleve. No importa las circunstancias en muchos momentos dolorosas y adversas que vivimos. Al final podremos levantar un cántico de alabanza y adoración. Decir, Señor, tú lo has hecho todo bien. Tú lo has hecho todo bien. Y para nosotros precisamente la cuestión es adorar en todo tiempo. Voy a pedir por favor, Jonathan, que vaya pasando. Adorar a Dios en todo tiempo y proclamar que nuestro Dios sabe nuestra necesidad. Más allá de lo que creemos que es importante para nosotros, nuestro Dios sabe qué es lo que tú necesitas. No tengas rebelión en tu corazón por los itinerarios que el Señor te lleve. No permitas que tu interpretación de los acontecimientos condicione tu obediencia al Señor. Obedece al Señor. Déjate guiar por la palabra del Señor. Espera cosa nueva. Está abierto. Éfata. Sea abierto. Sea abierto a un tiempo nuevo. Sea abierto a cosas diferentes. Sea abierto a que realmente Dios se pueda glorificar. El contenido de la palabra del Señor es siempre la misma. Pero las formas de proclamar esa palabra del Señor cambia, porque hay que adaptarlo a cada cultura, a cada generación y a cada tiempo. Dios quiere que podamos desarrollar algo diferente. Le dijo a aquellos habitantes de Decápolis, no prediquéis el Evangelio. Quizás era como retener los tiempos para que de alguna manera él pudiera desarrollar el plan y el propósito de su ministerio en la tierra. Pero es imposible callar, es imposible guardar silencio cuando estamos disfrutando de la maravilla del Señor, del milagro del Señor en nuestra vida, de la mano poderosa de nuestro Dios, del corazón amoroso de Dios sobre nosotros. Es imposible callar. La evangelización no es el resultado de una estrategia. La evangelización es el resultado de una obediencia y una relación realmente que conoce al Señor. Y uno que conoce al Señor no puede estar callado, tiene que compartirlo, tiene que proclamarlo, tiene que levantar el nombre del Señor en alto. Dios lo hace todo bien. A los sordos oír y a los mudos hablar. Pero hay una expresión que no quiero terminar sin enfatizarla. Y en gran manera se maravillaban. Y el original griego lo hace de una manera mucho más intensa. Hay momentos en los que quizás la rutina de los cultos del día tras día nos dejamos de sorprender por lo que Dios está haciendo.
pero tenemos que tener esa característica de estar expectante delante del Señor, expectante con lo que está haciendo, expectante con lo que va a hacer. Saber que aun cuando quizás mi marido, mi esposa, mis hijos pasen los años y no se haya convertido, pero yo creer en el nombre del Señor, van a venir a tu presencia, Señor. Quizás a lo largo de los años he podido sentir el aliento del Leviatán como Job, trayendo desaliento sobre tus espaldas. También este tiempo hay que decir, Señor, yo me maravillo porque todo lo hace bien, porque realmente estoy expectante, porque tu mano poderosa no se ha bajado, porque tu obrar, Señor, se sigue manifestando en este tiempo y también en este país, porque nuestro Dios es el mismo Dios de hoy, pero también el de ayer. Es el mismo Dios de Latinoamérica y es el mismo Dios de la China. Nuestro Dios no cambia, no hay sombra de variación en Él. Nuestro Dios es inmutable, eternamente y para siempre. Y las promesas del Señor no se han acabado. Y Él lo que está buscando son hombres y mujeres que estén con expectación, buscando realmente estar abiertos a la voluntad del Señor, obedientes a su mandato y conscientes de que quieren ser instrumento de bendición de Dios para esa tierra hostil, esa tierra indiferente al Evangelio aparentemente, pero que vendrán tiempos de gloria y tiempo de bendición. Todo aquello que se quieran levantar en el nombre del Señor, es decir, Señor, quiero estar expectante, quiero estar en este tiempo, Señor, abierto a tu propósito. Ponte de pie, por favor. Díselo al Señor como un pacto, tú y el Señor. Recuerda que no es fácil. Hay oraciones que no son fáciles, que no podemos hacer rápidamente, porque Dios después nos la va a recordar. Y van a venir circunstancias en tu vida, quizá en este tiempo, que no sean de tu agrado, que sean precisamente parte de esa acción de Dios para forjar el carácter. Dice la Escritura que el hierro con el hierro se afila. Y cuando quiere forjar nuestro carácter, el Señor permite circunstancias que afilen precisamente nuestra vida. Así que ahora, dile, Señor, estoy aquí dispuesto, mi Dios. Estoy abierto a tu voluntad. Quiero interpretar mi vida a la luz de tu propósito. Padre, llévame por el itinerario que tú quieres llevarme. Pero, Señor, yo quiero acabar y expresando adoración, expresando gloria, Señor, a tu nombre, manifestando que voy a ser tu siervo y que muchos conocerán tu palabra por medio de mi testimonio. Y levantaré tu nombre, Señor, y manifestaré que lo importante no son las formas, lo importante es el contenido. Es que tu milagro venga sobre mi vida. Es que tu mano maravillosa, Señor, levante, Señor, mi ministerio, mi vida, mi familia. Y pueda ver, Señor, como mi hogar te adora, te exalta, levanta tu nombre y proclamamos, Señor, que todas las cosas tú las has hecho bien y el nombre de Jesucristo es glorificado. Levanta tu mano, por favor, adora al Señor. Aleluya, Jesús. Consume todo.